Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a Hablemos de Agroecología, el podcast del productor y el estudiante agropecuario. En esta temporada hablaremos de cambio climático, los bosques y árboles aislados en la finca, de su necesidad y de su importancia en la vida de la finca y sus componentes, y por qué no decirlo, también en su vida, aunque usted no lo crea. Iniciamos la sexta temporada de Hablemos de Agroecología, en la que hablaremos de los sistemas agroforestales como estrategias fundamentales y necesarias en las actuales circunstancias del cambio climático que vivimos a nivel global y específicamente a nivel local en nuestros municipios, comarcas y por supuesto en nuestras fincas. Imagínate que venís caminando un día del mes de mayo o de abril o de marzo o de cualquier día del mes del año, ya que ahora todos son iguales, y no hay ni una nube en el cielo, no trae sombrilla o paraguas, como le dicen en algunos países, y sentís que el sol te quema la cabeza y no aguantás los pies porque sentís que los zapatos te vienen cocinando los pies. Bien, esos son efectos de la inclemencia del sol. Ahora, de repente miras pasar un perro ahí corriendo a toda velocidad y buscando la sombra de un porche de una casa o de un árbol en la acera, como sucede en León y Chinandega, aquí en Nicaragua. Pero vos seguís caminando y no mirás, pero ni la sombra de un árbol donde te puedas refrescar, que te baje la temperatura de la cabeza, el cuerpo y los pies, ¿verdad? Así como te sentís vos, así se sienten las vacas en los potreros, donde no hay ningún árbol para sestear o refrescarse del sol. Y lo peor del caso es que no hay agua en los potreros. Los ríos están secos, las quebradas, las cañadas están secas. Y bueno, ¿qué más ejemplos te puedo ver? Solo que veas tu finca. Tu finca es el reflejo de lo que te estoy diciendo. Así que no hay mejor ejemplo que te pueda dar. Ahora, sobre esto es lo que vamos a hablar. Hoy les voy a contar varias historias de la creación del mundo que están dispersas a lo largo de nuestra historia y largo y ancho del mundo y que muchos de ustedes desconocen, pero que al final todas tienen algo en común, o mejor dicho, tienen muchas cosas en común. Hace muchos años, en esta misma tierra, en un lugar llamado Mesopotamia, hubo un pueblo que se llamó Sumeria y que tenía sus dioses, como los tiene cualquier cultura humana, incluyendo la nuestra. Según se cuenta en su Génesis, la creación de los cielos y la tierra se la debemos a Nammu, primera diosa y origen de todo, quien nos repartió entre Ki, la tierra, y An, el cielo. La creación de los vientos, la tormenta, el día y la noche son obra de Enlil, hijo de Nammu, y los seres vivos fueron creados por Enlil y Ki, con el objetivo de complacer y servir a los dioses. Curiosamente, la primera diosa nació de la costilla de Enki, uno de los dioses mayores, y su nombre fue Ninti. Enki también creó un paraíso donde los hombres podían vivir en armonía con la naturaleza, pero fueron expulsados por desobedecer las leyes de los dioses. Posiblemente este sea el origen del mito de Eva y la costilla de Adán, y de la expulsión de ambos del paraíso en el cristianismo actual. En la mitología azteca hablamos de México. La creación del mundo es similar. Ometecutli, quien es el Dios absoluto y creador, al principio estaba solo, por lo tanto decidió darle vida a un hombre y a una mujer llamados Tonacatecutli y Tonacacihuatl. Así que de la unión de esta pareja nacieron 4 hijos, llamados de la siguiente manera. El mayor, Tezcatlipoca rojo, el segundo, Tezcatlipoca negro, el siguiente fue Quetzalcóatl y finalmente
Huitzilopochtli. Los libros de historia centroamericanos cuentan la historia de los dioses que dieron pie a la creación del mundo y todo lo que en él habita. La historia de la creación más sonada entre los aztecas es la que protagonizaron los dioses Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, a los que en una plática les emerge la idea de crear al mundo, pues, de darle vida al mundo. Pues, para el tiempo en que se remonta la historia y que estos dioses estaban reunidos hablando, en el mundo solo existía el mar y allí vivía un monstruo. Entonces, la idea de estos dos dioses fue utilizar al monstruo para construir la tierra que querían y darle vida a todo lo que en ella podía habitar. El plan de estos dos fue sencillo. Era que el dios Tezcatlipoca colocara una carnada y él decidió colocar su pie, y cuando el monstruo saliera, entonces en ese mismo momento los dos dioses lo atacaban. Así lo hicieron. Pusieron una carnada y el monstruo cayó en su juego. Entre los dos dioses lo agarraron, lo estiraron y empezaron a crear la tierra. La historia de la creación, según el mito azteca, continúa cuando los dioses empezaron a usar cada parte de este monstruo para crear una de las partes de la naturaleza. Los ojos del llamado monstruo se convierten en lagunas. Cada uno de sus huecos se convierten en cuevas y finalmente su dolor lo hacen convertir en la fertilidad de la tierra para que empiece a producir y a transformarse en algo notoriamente productivo. Una vez hicieron toda la tierra, los dioses pensaron en hacer a los humanos, por lo que empezaron con el arduo trabajo de la creación del hombre. Para finalmente conseguir dar forma al hombre, fallaron 4 veces. O sea, antes de nosotros hubieron 4 humanidades que fueron fallidas. En el último intento, al hombre lo construyeron con parte de los otros seres que habían hecho y los unieron con la sangre de los dioses que los habían formado. Esto quiere decir que utilizaron partes de las otras 4 humanidades y la sangre de los dioses en nosotros. Por eso es que nosotros somos muy distintos a las otras creaciones. Así se define la creación del hombre por los aztecas, algo parecido a la creación del hombre en el cristianismo. Ahora, según los griegos, al principio solo existía el caos, el vacío abierto, un ser hueco previo a todo, antes de lo antes. Entonces, ya sea por sí solo o fuera del vacío sin forma, surgieron otras 3 deidades primordiales: Gea, la tierra; Tártaro, el inframundo; y Eros, el amor. Una vez que el amor estuvo allí, Gea y Caos, 2 deidades femeninas, fueron capaces de procrear y dar forma a todo lo conocido y desconocido en el universo. Ese fue el origen del mundo según la mitología griega. Según los cristianos, con su teoría más reciente de la creación del mundo, es que fue creado por Jehová, Dios de los ejércitos, en 6 días. Una historia muy similar a las anteriores. Pero ¿por qué este recuento de las teorías de creación del mundo? Bueno, porque en ellas hay algo importante que no hay que dejar pasar por alto, y es que todas tienen muchas cosas en común, apartando el lado religioso, el cual es que la tierra fue creada con animales y vegetales, bosques y después el hombre, y todas coinciden en que la creación del hombre fue para vivir en armonía y cuidar la creación, porque el hombre depende de la creación. Según un artículo de la BBC News Mundo del 2020, con datos del Global Forest Watch, que pertenece al World Resource Institute con sede en Washington, se perdieron en el 2019 11.9 millones de hectáreas de bosques en general, y entre los países más deforestados del planeta están 5 latinoamericanos: Brasil, Bolivia, Colombia, Perú y México, mientras que
En la finca de Nicaragua, en un artículo del diario La Prensa del año 2017, se menciona que entre 70.000 y 100.000 hectáreas de bosque son taladas por año y que las principales causas son la ganadería y la extracción de madera, siendo una de las regiones más afectadas el Caribe Sur y la zona de la Reserva de la Biosfera de Usaguas en el centro norte del país. Si no me cree, o si no le cree a la prensa o a los otros, pues hombre, mire su finca y vea cómo están los bosques en su finca. Y mírenlo en verano. En invierno, pues, uno se engaña porque mira verde, ¿ya? Pero la verdad es vista en verano. Así que esto no inicia aquí. En el principio las lluvias eran abundantes y el hombre convivía en el bosque, con el bosque y los animales, a través de la agricultura migratoria, de la roza, tumba y quema, usando por unos años la parcela hasta que perdía la fertilidad y los rendimientos bajaban. Entonces buscaba otra, mientras la anterior se reponía de su uso y se volvía montaña de nuevo. Y así el ciclo agrícola en nuestras montañas, una y otra y otra y otra vez, hasta que empezó la agricultura industrial. Si no, recuerden cómo era el invierno y verano en su niñez, y los que contaban los abuelos, bisabuelos y anteriores a ellos. Ahora, muchos millones de años después, empieza la revolución industrial en Francia, impulsada principalmente por la energía a vapor producida por carbón, lo que provoca el crecimiento de las ciudades. Les recomiendo escuchar los episodios de agricultura urbana de Hablemos de Agroecología, y con ello la migración del campo a las ciudades en busca de trabajo y por consiguiente el aumento de la demanda de alimentos y vestuarios en las ciudades, y empieza la disminución de la mano de obra en el campo y la aparición de la agricultura intensiva para producir alimentos para las ciudades a costa de eliminar el bosque. Y así da inicio el cambio climático a como lo conocemos hoy: altas temperaturas, sequía e inundaciones repentinas y la escasez de agua, y por supuesto problemas en la finca o parcela, causado en gran parte por la acción del hombre, además de las causas naturales. Y así transcurren muchos años hasta que muchos bosques son talados y tumbados, dando origen a la industria maderera y sus derivados, lo que crea nuevos grupos de ricos y también finqueros proveedores de madera, los cuales explotan sin misericordia e irracionalmente los bosques hasta hacerlos desaparecer en algunas zonas del mundo, dando lugar a cambios del microclima en esas zonas y la desaparición de especies vegetales, animales e insectos, así como de fuentes de agua superficiales y subterráneas, elevando la temperatura promedio de la región. Y es recientemente cuando los líderes mundiales pegan el grito al cielo mencionando una nueva frase: cambio climático, que se refiere al aumento de la temperatura, la sequía, las inundaciones o contaminación del aire por culpa del desarrollo de los humanos. O sea, la culpa es nuestra. ¿Lo entiende? ¿Lo entiende usted que está en la finca? Y que es el que tiene en sus manos los bosques, o tenía, pues, porque ahora son pocos los que tienen. Ahora relaciona las historias anteriores con la realidad que vive. Aquí me interesa recordar y traer a colación una palabra muy en común en todas estas historias: armonía entre los animales, los bosques y el hombre. Piénselo. Y bien, la revolución industrial dio inicio a la explotación irracional de los recursos naturales y también fue el inicio del uso de los plaguicidas en la ciudad y en los cultivos. Y así, y así, y así hasta nuestros días, en lo que nuestras fincas están casi sin bosques o no tienen bosques, por lo que se vendió la madera para ganarse unos pesitos sin mucho trabajo, ¿verdad?
Ajá, pero ahora esos pesitos que nos dieron por la madera hace muchos años pesan y pesan mucho en nuestra finca. En la falta de agua durante las épocas secas, en las inundaciones durante las estaciones lluviosas y por supuesto las altas temperaturas que dañan cultivos, animales y a usted y su familia, y más a los pueblerinos o citadinos que viven peor que nosotros en las ciudades en esas casas chiquitas, sin patio y con el techo abajo. La Convención Marco sobre el Cambio Climático, CMCC, en su artículo 1 define el cambio climático como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempo comparables. Para el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, el término como tal, denota un cambio en que el estado del clima identificable, por ejemplo, mediante análisis estadístico, a raíz de un cambio en el valor medio y en la variabilidad de sus propiedades y que persiste durante un tiempo prolongado, generalmente cifrado en decenios o en periodos más largos. Sin embargo, Miller, 2007, sostiene que el cambio climático global se refiere a las modificaciones en cualquier aspecto del clima del planeta, tales como la temperatura, precipitación e intensidad y las rutas de las tormentas. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en su informe de desarrollo humano de 2007-2008, los modelos climáticos actuales predicen un calentamiento mundial de cerca de 1.4 a 5.8 grados Celsius entre 1990 y el 2100. Estamos llegando ya a esa temperatura. El experto mundial del clima, Brian Fagan, profesor de la Universidad de California en Estados Unidos, habla de un largo verano. En los últimos 420.000 años se han sucedido 4 eras glaciales de 100.000 años de duración cada una, con interludios cálidos entre una y otra. Desde hace 15.000 años vivimos el último de estos interludios, en el que ha surgido una novedad: el calentamiento global antropogénico, Miller, 2007. El mundo se está calentando, así lo expresó uno de los principales pioneros de la ciencia climática, el físico sueco Svan Arrhenius, que predijo con sorprendente precisión que la duplicación de las acumulaciones de dióxido de carbono, CO2, en la atmósfera de la Tierra elevaría la temperatura promedio en 4 grados centígrados a 5 grados centígrados, una sobreestimación marginal según los modelos más recientes del IPCC 36 IDH 2007-2008. Pero ahora, ¿qué causa el cambio climático? Bien, la cumbre de Poznan en Polonia 2008 consideró que el cambio climático se debe a la emisión de gases de efecto invernadero por el uso de combustibles fósiles. En ese mismo orden, los informes del IPCC resaltan que las causas del cambio climático son de origen natural y antropogénica, o sea, creadas por el hombre o por la acción del hombre. Las actividades humanas generan emisiones de 4 gases de efecto invernadero, conocidos por sus siglas como GEI, de larga permanencia: el dióxido de carbono, CO2, el metano, CH4, el óxido nitroso, N2O, y los halocarbonos, que son un grupo de gases que contienen flúor, cloro o bromo. Los modelos muestran que el dióxido de carbono ocupa el 56.5% del total de los GEI. Ahora, la ONU indica que los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, el metano, el vapor de agua, se generan de forma natural en el planeta, siendo esenciales para la vida en la Tierra. Esto ocurre por evitar que parte del calor del Sol se escape hacia el espacio como radiación infrarroja, manteniendo una temperatura propicia para la vida. En otras palabras, este efecto natural de invernadero hace que la Tierra sea habitable.
No obstante, este proceso natural se ha visto interrumpido por más de un siglo y medio de industrialización, deforestación y agricultura a gran escala. Las cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera se han incrementado en niveles nunca antes vistos, desde hace 3 millones de años. A medida que la población, la economía y el nivel de vida crecen, también lo hace el nivel acumulado de emisiones de ese tipo de gases. El quinto informe de evaluación del IPCC en el 2013 expuso con claridad la participación y responsabilidad del ser humano en el cambio climático. Su conclusión es que el cambio climático es real y las actividades humanas son sus principales causantes. Pero bien, ¿cómo notamos nosotros el cambio climático? ¿Cuáles son los efectos que vemos para saber que existe el cambio climático? Bueno, el cambio climático en la Tierra se refleja en cambio en la temperatura, las precipitaciones, el nivel del mar, las capas de hielo marino y en algunas regiones los fenómenos climáticos extremos, tales como las olas de calor, fuertes precipitaciones y sequía. Todo esto afecta tanto a las ciudades como al campo. Revise su finca y verá que lo que le estoy diciendo no es mentira. Hay noches muy frías y el día es muy caliente. El reporte de la Organización de Meteorología Mundial, OMM, sobre el estado de clima en el 2018 entrega la última información. Temperatura media global. Durante el 2018 casi alcanzó 1 grado centígrado sobre el nivel base de la era preindustrial de 1850 a 1900. Además, en 2018 fue uno de los 4 años más calurosos en promedio de entre los pasados 4 años, 2015 y 2018. Al mismo tiempo, el 2018 fue el año más frío en promedio de los últimos 4 años. El 2018 estuvo entre los años más calurosos de la década para África, Asia, Europa, Oceanía y Sudamérica. Por el contrario, áreas con bajas temperaturas promedio fueron zonas de América del Norte y Groenlandia, partes de Australia Oriental, partes del norte de África Oriental, áreas costeras de Australia Occidental y la zona occidental de Sudamérica tropical. Los gases de efecto invernadero. El primer informe de la OMM de 1993 mostró que los niveles de dióxido de carbono, CO2, en la atmósfera llegaba a 357 partes por millón, ppm. Para el 2017 se alcanzó las 405.5 ppm, esto es 405.5 más menos 0.1 ppm en promedio. En ese escenario, en alza permanente, se esperaba un mayor incremento durante el 2018 y 2019. Además, el metano CH4 llegó a 1859 más menos 2 partes por billón ppb y el óxido de nitrógeno NO2 a los 329.9 más menos 0.1 ppb. El incremento en porcentaje comparando con el periodo preindustrial antes de 1750 fue 146% para el dióxido de carbono, 257% para el metano y 122% para el óxido nitroso. Temperatura de los océanos. Los océanos del planeta mostraron áreas más cálidas. Por ejemplo, la mayoría de las aguas superficiales del Pacífico, con excepciones en ciertas áreas más frías, temperatura bajo los promedios históricos, en el Pacífico tropical oriental y al norte de Hawái, mientras que el Océano Índico occidental, el Atlántico tropical y costa este de Norteamérica fueron inusualmente cálidos. También en las aguas del sur de Groenlandia fueron más frías, manteniendo la tendencia de enfriamiento del último tiempo. A pesar de las variaciones de la temperatura causada por los fenómenos del Niño y la Niña, mayor y menor temperatura respectivamente, el contenido de calor de los océanos se está elevando sostenidamente. Ahora,
Con respecto al nivel del mar, el promedio global del mar fue de 3.7 milímetros en el 2018, más alto que en el 2017, el máximo registrado. El periodo que va desde enero de 1993 hasta diciembre del 2018, la tasa promedio de crecimiento de nivel del mar ha sido de 3.15 más menos 0.3 milímetros por año. La aceleración estimada fue de 0.1 milímetros por año. La causa principal de la aceleración es el aumento de la pérdida de masa de las capas de hielo. Ahora, con respecto a la acidificación, la información científica sobre la interacción océano-atmósfera ha mostrado que los océanos han capturado alrededor del 30% de las emisiones de dióxido de carbono de origen antrópico, o sea, de las que creamos nosotros los humanos. Esta reacción con el agua marina bajando el pH del océano. Reacciona con el agua marina bajando el pH del océano. Este proceso de acidificación está impactando en la capacidad de los organismos marinos, tales como moluscos y corales, formadores de arrecifes, para construir y mantener conchas y materiales estructurales esqueléticos. En los glaciares, el Servicio Mundial de Monitoreo de Glaciares, World Glacier Monitoring Service, que mantiene un registro con más de 30 años cubriendo 19 áreas montañosas, indicó que el periodo 2017-2018 fue el tercer periodo seguido con balance de masas globales negativa de menos 0.7 metros de agua equivalente. La pérdida acumulativa de hielo desde 1900 corresponde a 21.1 metros de agua equivalente. En Groenlandia, el balance de masas de hielo de Groenlandia experimentó una situación similar a la vivida en el 2017. La nieve caída aumentó especialmente en el oriente de la isla, incrementando positivamente el balance de las masas. Sin embargo, a pesar del frío y nieve de verano, el de hielo en julio y agosto se incrementó en un 30%, es decir, 150 gigatoneladas de hielo, el sexto valor más alto medido entre los años 1960-2018. El resultado fue un balance de masas negativa, el mayor desde 1996, a pesar de la mayor caída de nieve registrada desde 1972. En total se han perdido 3.600 gigatoneladas de masa de hielo desde el 2002. Estudios realizados mediante testigos de hielo muestran que un fenómeno similar, balance de masas negativos a gran escala, no ocurría desde hace 500 años. Con respecto al hielo marino, la extensión del hielo marino, o sea, la formación de hielo en el Ártico, estuvo muy por debajo del promedio a lo largo del 2018, ubicándose en niveles récord por reducción durante los 2 primeros meses del año. En el otro extremo del planeta, el hielo marino antártico disminuyó a un ritmo acelerado después de la primavera. Algunos efectos directos esperados del cambio climático sobre la agricultura son: reducción de la productividad y rendimiento asociados a menor disponibilidad de agua en los acuíferos. Algunos efectos directos esperados del cambio climático sobre la agricultura son: reducción de productividad y rendimiento asociados a menor disponibilidad de agua en los acuíferos, incremento de la concentración de contaminantes, pérdida de humedad del suelo, etc. Impactos directos sobre las plantas y cosechas por efecto de los fenómenos extremos, huracanes, tormentas, etc., como la ruptura del tallo, defoliación, volcado, etc. Impactos sobre la fenología de la planta, manifestándose a través de floraciones erráticas o cosechas continuas. Erosión y degradación de la tierra, sedimentación en cauces y reservorios de agua, desbordamiento, inundaciones, deslizamientos y derrumbes provocados por lluvias inesperadas,
lluvias torrenciales y otros eventos extremos como huracanes. Incremento de la incidencia de plagas y enfermedades de los cultivos, incluidas las que afectan durante la cosecha y almacenamiento. Algunos hongos, insectos y virus se verán favorecidos por las nuevas condiciones climáticas más calientes y de humedad variable, y por el debilitamiento de los enemigos naturales, así como por la introducción de nuevos patógenos asociados a nuevas variedades. El aumento en el precio de la canasta básica incrementará la inseguridad alimentaria en la región. Reducción de polinizadores. La distribución y abundancia de polinizadores esenciales para la producción de ciertos cultivos podrán verse afectados por las nuevas condiciones climáticas, especialmente las abejas por condiciones de sequía y los cambios en la época de floración, sincronizada con la lluvia. Algunas propuestas para detener el cambio climático. La posición de los científicos y economistas señalan que las investigaciones sobre la posibilidad del calentamiento global y el cambio climático no proporcionará la certeza que desean quienes toman decisiones, porque el clima a nivel global es muy amplio. Esta posición anima a adoptar una estrategia de prevención. Miller, 2007, considera que el cambio más seguro es adoptar acciones preventivas informales antes de que haya un conocimiento científico seguro que justifique tomar medidas. ¿Cuáles son esas medidas? Algunos analistas sugieren aumentar el empleo de la energía nuclear, el gas natural, retirar las subvenciones oficiales sobre los combustibles fósiles. Además, reducir la deforestación desarrollando un programa de reforestación mundial, mejorar la eficiencia energética, cambiar a energías renovables, emplear agricultura sostenible, plantar y cuidar los árboles y limpieza de las chimeneas y de los escapes de los vehículos. Interesante. En conclusión, la agricultura es uno de los sectores más vulnerables al cambio climático a nivel mundial, ya que es altamente sensible a los cambios de temperatura y a los regímenes de precipitación. Los modelos climáticos prevén cambios drásticos en las condiciones climáticas en muchas regiones del mundo, incluyendo cambios en temperatura, precipitación e incremento en la frecuencia y severidad de eventos extremos como sequías y huracanes. Estos cambios tendrán efecto en el rendimiento y distribución de los cultivos, en la variación de los precios, la producción y el consumo, además de afectar el bienestar de las familias productoras. Se espera que los rendimientos de los granos básicos como arroz, maíz y trigo disminuyan significativamente a nivel mundial para el año 2050, con diferencia entre países en vías de desarrollo y los países desarrollados. Los precios mundiales de los alimentos incrementarán a consecuencia de la disminución de la producción global que se espera debido a los efectos del cambio climático. Estas reducciones impactarán negativamente a la seguridad alimentaria a nivel mundial, por lo que se espera que al 2050 el consumo per cápita de cereales disminuya en 7.1% en países en vías de desarrollo. Los impactos generarán cuantiosas pérdidas económicas a nivel mundial. Debido a que la agricultura será uno de los recursos más afectados por el cambio climático, gran parte de estos costos recaerán sobre el sector agrícola. Por ejemplo, se estima que para el año 2050, bajo el escenario A2 de cambio climático, se generará pérdidas económicas en el sector agrícola costarricense que representarían el 1 al 2% del Producto Interno Bruto. Para Honduras, estas pérdidas podrían llegar al 5 o al 8% del PIB, Producto Interno Bruto, y para Guatemala podrían ser de entre el 0.63% y el 1.30% del PIB, pudiendo ser mayores para los agricultores en condiciones de subsistencia. El tipo de agricultura predominante en la región de pequeña y mediana escala, desarrollada mayoritariamente por fincas rurales y comunidades indígenas de escasos recursos, es particularmente vulnerable a los impactos esperados. El escenario futuro para la agricultura centroamericana no es alentador,
ya que el impacto se verá reflejado en el ingreso y en la reducción del rendimiento de los principales cultivos. Se estima que el cambio climático podrá ocasionar pérdidas en agricultura equivalente a 5.4% y 19.1% del Producto Interno Bruto Centroamericano para los años 2050 y 2100 respectivamente, bajo un escenario pesimista de emisiones. En general, la reducción de la productividad y el aumento de las pérdidas. La reducción del rendimiento de los cultivos agrícolas afectará de forma generalizada en la región. Esto dará lugar a situaciones de escasez e incrementos de precio de los alimentos. El cambio del clima afectará la productividad del café, la calidad del grano, la afección de plagas y enfermedades y la aptitud de los cultivos actuales, que en su mayoría serán menos aptos. Debemos prestar atención a las áreas que presenten conflictos de uso de suelo en el futuro. El rendimiento del maíz y frijol se reducirá notablemente en los próximos años, afectando más del 60% de las áreas productivas centroamericanas. Bien, ¿y cuáles son las recomendaciones? Bueno, existen oportunidades en el sector agrícola para mitigar el cambio climático mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, con buenas prácticas y reducción de la deforestación e incrementando el secuestro de carbono en suelo y biomasa. Ante la escasa disponibilidad de recursos, la adaptación debe ser prioritaria en la región, con estrategias locales y focalizadas que cuenten con la participación de diferentes actores: gobierno, sector privado, universidad, la comunidad internacional y la sociedad civil. Estamos jodidos, pues, así que tome conciencia de la realidad que lo rodea. Y, aunque sea, siembre la semilla de mango, hombre, la de naranja, la de níspero, la de caoba, la de mamey o de cualquier fruta que coma. Ayude a la madre naturaleza a regenerarse. Recuerde algo muy importante, que los árboles atraen agua y que los árboles convierten el dióxido de carbono en oxígeno. Y como dice don Fabio Gadea de la corporación, sembrar un árbol y otro es hacer patria. Los espero en el próximo episodio de la temporada de Sistemas Agroforestales. Muchas gracias por haber escuchado y nos vemos en los próximos episodios.